Y hoy quiero hablar de algo que es muy importante, que cada uno de nosotros somos conocidos por Dios. Somos conocidos por Dios. Y yo quiero hablarte hoy de una historia. Y hay tantas historias en la Biblia de gente común, ¿no es cierto? Como nosotros, que están así en la palabra. Y hay veces que hay un solo versículo, hay veces que hay un relato muy corto, pero no quiere decir que porque haya un relato pequeño o corto, no hay toda una historia atrás de una vida. No quiere decir tampoco que podemos hacer especulaciones con la palabra, tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero sí nosotros sabemos que no nos hace falta ser directores de Hollywood, de film, de películas, para poder saber muchas cosas que han sucedido detrás de una situación, ¿verdad que sí? Entonces nosotros entendemos que muchas de las películas están basadas en vidas reales y a veces decimos qué tremendo, pero son vidas reales, ¿no? Ayer creo que estuvieron compartiendo el testimonio de una vida real transformada por el poder del Señor. Amén. Y allí seguramente luego sacaremos el testimonio de Erika también al aire, ¿no? Muy bien. Y yo quiero hablarte de alguien en esta mañana en que no sabemos su nombre, no sabemos nada de esta persona. Y aparentemente, cuando nosotros leemos la historia, aparentemente es mucho más importante su jefe. Es una niña, una jovencita, las versiones dicen que es una niña, una joven, pero sabemos que no debe haber tenido más de 14, 15, 16 años, no dice la palabra, pero algunas versiones dicen niña, otras jovencita. Ahora, lo que sí sabemos, que aunque no conozcamos su nombre, ella era conocida por Dios. El cielo la conocía, el cielo la conocía, y eso es lo que tiene que alentar nuestro corazón, no que seamos famosos, sino que el cielo nos conozca, que seamos famosos en el cielo. ¿Verdad que sí? Amén. Muy bien, vamos a Segunda de Reyes, versículo 5, una historia sumamente conocida. A mí me gusta tanto la palabra, porque la palabra es como un manantial donde siempre hay agua fresca. ¿Sí? Segunda de Reyes 5, la tienen todos. Yo voy a leer seguramente otra versión, pero una vez que tengan, dice así: el rey de Siria sentía mucha admiración por Naamán, comandante en jefe de su ejército, porque había conducido a sus soldados a muchas victorias gloriosas. Era un gran héroe, pero estaba leproso. Los sirios habían invadido a Israel en varias ocasiones y habían llevado muchos cautivos, entre los cuales había una niña que había sido dada como esclava a la esposa de Naamán. Un día la niña le dijo a su ama: me gustaría que mi amo fuera a ver al profeta. Yo estoy leyendo en otra versión, así que si quieres puedes escuchar para no confundirte. El versículo 3 dice, pero presta atención: un día la niña le dijo a su ama: me gustaría que mi amo fuera a ver al profeta que vive en Samaria. Estoy segura de que él lo puede sanar de la lepra. Naamán le contó al rey lo que la niña había dicho. Ve y visita al profeta, le dijo el rey. Yo te daré una carta de presentación para que se la entregues al rey de Israel. Naamán emprendió la marcha, llevaba consigo regalos, 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿no? La carta dirigida al rey de Israel decía: el hombre que lleva esta carta es mi siervo Naamán. Quiero que le sanes de la lepra. Naamán dice que era el jefe del ejército de Siria. Y por la descripción y por algunos estudios, se ve que era un hombre muy valiente, un valeroso en extremo. Era un hombre que había dado muchas victorias a Siria, pero estaba enfermo. Estaba enfermo. Es decir, que Naamán
tenía muchísimo a su favor, pero tenía en contra que él tenía una enfermedad devastadora. Era leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable que lentamente lo iba a llevar a la muerte. O sea, que no importaba todo lo valiente, todo lo héroe que él era, sino que él tenía una enfermedad que era la lepra. ¿Sabe que antiguamente esta enfermedad era una enfermedad repugnante y humillante? Suena fuerte, ¿verdad? Repugnante y humillante, pero así era considerada la lepra. Y dice que comenzaban unas manchas rojas en la piel que prontamente se iban desparramando por todo el cuerpo y luego estas manchas se iban transformando en un color blanquecino y iban apareciendo por todas partes, diseminándose por todo el cuerpo, llegaban hasta la cabeza, se caía el pelo, se caían las cejas, afectaban las uñas, de tal manera que se iban cayendo las uñas, los tendones de los dedos. Dice que también tomaba la cara y a veces hasta destruía la nariz, las encías se destruían, caían los dientes, el paladar, hasta que terminaba en la muerte. Es decir, que la sentencia que había sobre a Naamán no era muy buena. Y yo pensaba en este hombre que llegaba victorioso de todos sus combates y se sacaba toda su armadura. Y cuando sacaba toda su armadura, quedaba lo que él era. Un cuerpo que estaba cada vez más leproso, donde la lepra iba carcomiéndole la piel. Y pensé que muchas veces, ¿no es cierto?, así sucede con muchos de los famosos o de los ídolos públicos, que pareciera que así aparentan un éxito, una grandeza tremenda, y por dentro están tan enfermos como Naamán, ¿verdad? Pero este era el estado de Naamán. Y en su casa había una niña, que no sabemos su nombre, había una niña que había sido arrancada de la casa de sus padres y llevada cautiva, esclava, a la casa de Naamán. Nosotros nos conocemos, a lo mejor no hemos pasado nosotros eso, pero sí hemos tenido hermanos en la congregación que tuvieron que huir de la guerra, pasando de país en guerra, y sabemos lo que sufrió esta hermana. Y nosotros sabemos por documentales que aquellos que eran tomados como cautivos no la pasaban muy bien porque caían en las manos de los soldados con todo tipo de abuso, lo que te puedas imaginar, violencia. Y esta niña había arrancada de la casa de sus padres y había sido puesta como esclava en la casa de Naamán. Es importante, por eso digo, no podemos especular, pero sí podemos entender que detrás de a lo mejor un texto hay una historia que a lo mejor puede asemejarse a la nuestra o entender la situación. Y este Naamán, que era un héroe, ¿no es cierto? Él era un héroe para el pueblo, para el rey. Él era un héroe, pero realmente su vida estaba limitada en el tiempo por la enfermedad. Y en su casa vivía esta niña. Yo me imagino, no dice la palabra qué es lo que hacía la niña, pero yo me imagino que como esclava, ella lavaba la ropa, ella limpiaba, ella atendía a Naamán. Y yo creo que cada vez que ella lavaba esa ropa, encontraba pedazos de sangre, pedazos de piel en esa ropa. Y yo pensé, ella no debe haber tenido ni guantes ni gel para lavarse las manos. Y qué tremendo, porque ella convivía en esa situación. Es decir, que hoy quizás nosotros podemos entenderla un poco mejor. Como para nosotros la lepra estaba tan lejos y está tan lejos porque hoy la ciencia es diferente. Nos da la sensación que las historias de la lepra son las historias de allí. En cambio, cuando hoy entendemos que esta jovencita, ¿no es cierto?, era una
podemos decir una misionera involuntaria, en la casa de Naamán. Ella se enfrentaba día a día a encontrarse con esta realidad que estaba viviendo. Y sabe que ella sabía lo que era la lepra, porque ella venía de un hogar judío, donde sabía que la lepra era un signo de pecado y que aquel que tenía lepra tenía que irse de la familia, no podía vivir más con la familia, tenía que ir a lugares apartados y que cuando alguien aún sentía que llegaba alguien, él tenía que gritar inmundo, inmundo, para que no se acercara. Ese era lo que la lepra considerada en esta época, porque su grado de contagio era muy grande y por eso la persona tenía que alejarse de su familia, de todo su ambiente y morir solo con el desgaste de esta enfermedad. Ella conocía todas estas verdades y ahora ella estaba conviviendo con un leproso. Ella ahora estaba conviviendo con un leproso. Yo pienso en el pánico que tendríamos con toda la información que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos tanta información que produce reacciones, ¿verdad? En las cuales pareciera que hay un pánico, pero ella tenía que estar allí, tenía que atenderlo, tenía que hacer lo que se consideraba, era seguramente secreto de familia, un secreto que ella lo conocía, porque ella quizás lo haya visto, no sabemos si lo haya visto de cerca en medio de su enfermedad, pero seguramente que tuvo contacto con algo. Y nosotros entendemos que ella también se podría estar amenazada con esta enfermedad. Ahora, yo pregunto, ¿ella pudo mantener fe en medio del temor y del pánico? Pudo mantener fe. Y esto agregado a toda la historia de su cautividad. No olvidemos que era una niña arrancada en la situación, de repente en una casa, que podemos decir una casa inmunda, donde a ella la han puesto. No me gustaría ser parte de esta historia. Pero ella ahora era allí, estaba en una casa que era inmunda porque había alguien que estaba. Y nosotros nos damos cuenta que hay muchas similitudes con situaciones a las que hoy vivimos. Hoy en medio de este siglo XX, donde la lepra está controlada, pero hay cosas que no se han podido controlar. Y lógicamente, a veces el pánico, el temor, y se puede vivir en medio de tiempos así, se puede vivir en medio de tiempos así. Y esta joven fue una joven valiente en todo. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque ella se arriesgó por amor a Dios y a la gente, se arriesgó no importándole lo que a ella le podría pasar. Fíjate qué interesante que ella un día, ella habrá pensado, habrá orado, habrá visto, y ella un día se acerca a su señora, a su ama, y le habla, le da una palabra de que si quizás el jefe del ejército, estaba hablando del jefe del ejército, fuese a ver al profeta que es de mi Dios, podría sanarse. Fíjate cómo una palabra de fe cambió el ambiente espiritual de una casa entera. Una palabra de fe. Y nace una esperanza de sanidad. Qué importante que demos una palabra de esperanza en este tiempo. Qué importante es no unirnos al resto, sino dar una palabra de esperanza. Y yo te pongo que ella estaba en la misma situación de desesperanza que estaba él, que estaba la esposa y que estaba toda la familia. Porque cuando hay desesperanza en la casa se siente, ¿verdad que sí? Sentimos esa pesadez, esa opresión, ese desaliento que se esparce donde está el enemigo. Pero ella da una palabra de esperanza. Y esta palabra de esperanza tuvo trascendencia en el gobierno. Fíjate que esto llega al reinado y comienzan a hablar de la palabra que esta niña
ni sabemos su nombre, de esta niña había hablado. Ahora de repente en el gobierno, en las cortes, se hablaba la palabra de esperanza que esta niña había dado, ¿verdad? Y qué bueno que es pensar que nuestra palabra de esperanza puede transformar no solamente una casa, sino una ciudad y un gobierno. A veces estamos con la desesperanza de todo lo que oímos, ¿verdad que sí? A veces nos da la sensación, si este es el camino a seguir, bueno, vamos, pero nosotros tenemos una palabra de esperanza que viene del Señor, una palabra de esperanza que viene de Dios, que puede cambiar el ambiente espiritual de donde estamos, de donde nos movemos. Yo pienso que para ella hubiera sido una oportunidad de venganza. Ahora ya te tocará morirte para que puedas pagar todo lo que hicieron conmigo, para que pudieras pagar todo lo que los soldados me arrancaron de la casa de mis padres. Y ahora podrás entender lo que es sufrir. Ella podría haber visto que era el momento en que ella podía tomar pago de esto. Sin embargo, ella dijo, un día la niña le dijo a su ama, me gustaría que mi amo fuera a ver al profeta que vive en Samaria. Estoy segura, mira sus palabras, y yo quiero que veas el contexto donde ella vivía. Estoy segura de que él lo puede sanar de la lepra. Algo cambió. ¿Sabe que lo más difícil es vivir en fe en un ambiente oscuro, negativo, pesimista, fatalista? Es difícil mantener la fe en medio de un ambiente que lo único que hace es robarte la visión. ¿Sí? Es difícil. ¿Por qué? Porque ese mismo pensamiento o ese ambiente negativo, fatalista, deprimente, en donde todo es oscuro, nos roba la visión. Ahora, yo digo, esta niña era conocida en el cielo, porque en medio de esa situación, ella dio una palabra de esperanza y una palabra de fe. Yo me imagino que ella ya no podía estar en las reuniones de su iglesia, no podía venir a los sábados diferentes. Ella estaba en su casa y ya no tenía la oportunidad de estar junto a sus hermanos, que a veces no la valoramos. No valoramos el estar juntos, orando, cantando, como hacíamos recién. Ella en este momento estaba sola con su Dios, sola con su fe, sola con lo que había dentro de ella, pero ella no dejó pasar esa oportunidad y ser una portadora de fe y de esperanza. Y tú eres un portador de fe y esperanza. Cada uno de nosotros debemos ser en este tiempo portadores de fe y de esperanza en el mundo en que lo estamos viviendo. Fíjate que ella dice, estoy segura que mi Dios podrá sanar. Ella lanzó una palabra fuerte, muy fuerte, porque si ella hubiera sido una resentida social, no hubiera tenido un corazón por la gente. Es decir, que ella, no sé cómo lo habrá hecho, pero ella habrá tenido que sanar todos los días su corazón. ¿Piensas que sí o que no? Para poder largar una palabra así, viendo, tiene que haber sanado su corazón todos los días, porque seguramente aún en esa casa no había cosas o situaciones que eran buenas, pero ella tenía que cada día perdonar, que cada día volver a amar, cada día. Nos recuerda nuestras situaciones, quizás no al extremo de ella, pero cada uno vivimos situaciones en las cuales son difíciles de enfrentar, pero nuestra comunión con el Señor es la que nos sostiene en medio de cada situación. ¿Hasta qué punto lo que hacemos en secreto tiene repercusión en lo público? ¿Hasta qué punto piensa? ¿Hasta qué punto lo que ella vivió en secreto con su Dios
tuvo repercusión en lo público. Llegó no solamente al rey, al reino, llegó hasta el día de hoy. Estamos hablando de ella. ¿Hasta qué punto lo que tú haces en secreto, cuando no te interesa que nadie te vea, sino es tu comunión, tu relación, tu hablar con Dios? Porque no es estar todo el día arrodillado y decir, hoy no he orado, es tu comunión diaria. Yo no sé qué tiempo tenía ella para estar arrodillada, pero ella tenía comunión con el Padre. Y ella podía sanar su corazón diariamente para poder lanzar una palabra de fe, de esperanza y de seguridad de que Dios lo haría. Estaba jugándose la vida, porque le podrían haber cortado la cabeza. Sabe que uno a veces no tiene idea hasta qué punto nuestra palabra de fe es una semilla que cae en una tierra fértil. No lo sabemos. No sabemos. Ella no sabía hasta qué punto, ¿no es cierto? Ella podía hablar con su señora. Hasta qué punto ella podía decir o nombrar la enfermedad, porque era el secreto seguramente. Hasta qué punto ella podía hablar de su Dios. Hasta qué punto su testimonio fue un ejemplo para que ella pudiera hablar de su Dios. ¿Hasta qué punto? Porque ella no era una empleada. Ella era una esclava. Es muy diferente ser empleado que ser esclavo. ¿Hasta qué punto nuestro testimonio es oído? ¿Hasta qué punto tu testimonio silencioso habla fuerte y grita a los que tienen al lado? De tal manera que cuando tú le hablas de tu Dios, prestan atención. ¿Hasta qué punto ella tenía esa seguridad en quien había creído? Fíjate que aún con lo que estaba viviendo, ella tenía seguridad en el poder de Dios. Con lo que estaba viviendo. A veces nosotros pasamos situaciones que no son este extremo y dudamos del poder de Dios, porque somos humanos y decimos, bueno, porque dudo. Pero, ¿cómo habrá ella hecho esto? Por eso decía que la Biblia son historias de gente común como nosotros. No son superhéroes. Son gente común como tú, como yo, pero creyeron a Dios. Fueron desafiados en la situación donde les tocó vivir y le creyeron a Dios hasta el punto de declarar en medio de toda esa situación, si mi Señor va a lo del profeta, se va a sanar, se va a sanar. ¿Qué pasaba si no se sanaba? A la vuelta, terminada la niña, pero ella estaba segura en quién había confiado. ¿Qué pasó con Naamán? ¿Qué hizo? Seguramente que estaba desesperado. Y la respuesta de la niña dio justo en su desesperación. Habla con tu vida y cuando sea necesario con tu boca, habla del Señor. Amén. Y él recibe, ¿no es cierto?, esta noticia y él va y se presenta ante el rey. El tema del rey cuando llega Naamán y todo lo que sucede es como para otra prédica. Así que lo dejaré pendiente para otro momento. Pero él llega a un lugar equivocado. Llega al rey en vez de llegar al profeta. Y bueno, y ahí el rey tiene un acto de angustia y desesperación porque venían contra él. Pero por eso digo que lo saltamos al rey. Pero llega hasta al profeta Eliseo, al que cantábamos recién, ¿no? Y fíjate lo que dice, no lo leas, yo te lo busco y yo te lo leo. Y dice que vino Naamán, llegó hasta donde estaba Eliseo con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Estaba Naamán en la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará
la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Te recuerdas de alguno? Y se fue enojado. Se fue leproso. Y seguramente que se iba a cargar a la niña. Pero se fue enojado. Pero, gracias a Dios que hay gente por allí, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Gracias a Dios por aquellos que piensan. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y todo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué le pasó a Naamán? Naamán ya había tenido toda su película preparada. Así es la religión. La religión te marca, quiere marcar las formas. Te dice: hay que hacer esto, y Dios seguramente que hará de esta otra manera, y pondrá aquí, y haremos aquí, y haremos aquí. Y Dios es creativo. A mí me gusta este Dios de los imposibles, porque me sorprende siempre con cosas que no se me hubieran ocurrido, y doy gracias al Señor que no se me ocurren, porque son de Él. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios, que cuando nosotros entregamos nuestra confianza en Él, Él hace las cosas. Pero Naamán tenía una estructura fija. Yo pensé que tenía que hacer esto, que tenía que levantar la mano, que tenía que bajar la otra, tenía que hacer aquello. Eso pensó. Y aparte se molestó. ¿Acaso este río sucio del Jordán, no tenemos mejores ríos nosotros que para que venga a este lugar? Su reacción fue una reacción de orgullo. Una reacción en la cual tenían que ser sucedidas algunas cosas como él pensaba. ¿Cuántas cosas podemos haber perdido por orgullo? ¿No? ¿Cuántas cosas la soberbia hubiera impedido la bendición? A veces es el orgullo mezclado con el razonamiento, con la lógica, lo que aprendí, lo que sé, porque así, pero a la larga es querer dirigir la mano de Dios. ¿Y cuántas veces nuestra lógica disfrazada impide que recibamos una bendición? Y me gusta pensar que tengo un Dios que no va con mi lógica, que es un Dios creativo, que es un Dios que se le ocurren cosas que solamente a Él se le pueden ocurrir. Y allí, ¿no es cierto?, este hombre entra, gracias a estos muchachos que se le acercan, entran al río, se saca su vestimenta, su cuerpo todo leproso, y entra una vez, entra 2 veces, sigue saliendo sucio, entra 3 veces, hasta la 7ª vez que se zambulló y salió sano. Qué importante que podamos zambullirnos en la presencia de Dios las veces que sea necesario para salir sanos. Las veces que sea necesario para que el poder de Dios nos alcance y nos envuelva. Fíjense qué diferente la situación. Esta niña, cuando supo de la enfermedad, dijo: todo por el Señor, vaya. Y él dijo: si no es a mi forma, no la hago. Y esto es algo que tiene que quedarnos claro. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando Naamán sale sano, dice que esto solamente es el Dios de Israel. Eliseo, para contarte la historia, no recibió ningún presente de este hombre, porque él no trabajaba por dinero, él trabajaba porque el Señor era su proveedor en todo. Y dice que este hombre vino y se acercó, y Eliseo dijo: no, no quiero nada. Y él dijo así, fíjate lo que dice Naamán: a partir de ahora nunca más
presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone. Fíjate lo que es la oración de este hombre. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Voy a tener que hacer lo que el rey, por obediencia al rey, pero mi corazón no está allí. Quiero que Dios me perdone. Eliseo le dijo, ve en paz. Qué tremendo que es pensar, ¿no? Que en este mundo el humanismo te dice, tienes que esforzarte para lograr. Tienes que esforzarte para lograr cosas. Hoy hay tantos medios, hablaba recién con Alicia, tantas cosas, la meditación, la religión, te pone situaciones las cuales tienes que cumplir y tú te sientes bien, la cumplo para obtener. Pero el único que hace obras completas es el Señor. Nadie puede transformar no solamente la piel con lepra, sino el corazón con lepra, sino solamente nuestro Dios. Jesucristo es el único. Y yo quiero que pienses en esta mañana. Una palabra de esperanza transformó el ambiente espiritual de una casa. Para dar una palabra de esperanza, yo tengo que también trabajar en mi corazón y sostenerme en esta verdad. Pero podemos. En medio de un mundo negativo, en medio de un mundo oscuro, pesimista y fatalista, renueva tu visión en la casa de Dios. Renueva tu visión con los hermanos, renueva tu visión con la palabra, renueva tu visión con los que aman a Dios. Esto es lo que renueva nuestra visión para poder lanzar palabras de esperanza en este mundo que se pierde. Amén. Somos los que llevamos la esperanza. Así como esta niña que involuntariamente llegó a una casa inmunda, donde había un contagio, era como si ella estaba sirviendo a uno que tenía coronavirus sin siquiera tener gel para enjuagarse las manos. Y ella pudo mantenerse en ese lugar. ¿Cómo lo hizo? Como tú y yo podemos hacerlo. Que el virus existe, existe. Que mata, conocemos tantos casos tristemente. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo podemos vivir en medio de un mundo de pánico y de temor? Solamente aferrados a la mano del Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es tan fresca. Gracias, Señor, porque podemos entender muchas verdades con las situaciones que nos toca vivir. Gracias, Señor, porque tú eres verdad en medio de toda esta confusión de este mundo. Y yo quiero que hoy entregues tu fatalismo, tu oscuridad, que entregues aquello que el enemigo te ha dicho, que tienes que vivir en pánico y en temor, para que Dios pueda poner esperanza en tu corazón. Solamente encontramos esperanza en el autor de la vida. No hay otro. Por más caminos que te digan que hay muchos caminos, no hay otro camino. Nuestra única esperanza es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que descendió al sepulcro y fue y resucitó. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque podemos entender que tú estás en el asunto, que tú estás, aún que quizás no seamos de los famosos que salen en el cine. El cielo nos conoce, el cielo te conoce, el cielo habla de tu testimonio, el cielo habla de lo que tú vives cada día con el Señor. Comienza a adorarle y comienza a decir, Señor, entrego
todo, aún mi historia, esa historia que quizás tantas veces viene sobre mi vida para hacerme sentir de que no tengo esperanza, de que no tengo futuro. Señor, entrego mi historia para que tú comiences a obrar, a trabajar. Señor, esta niña cada día habrá entregado su historia, su pasado, su dolor, sus sufrimientos, todo lo que hicieron con ella, la violencia, la entregaba para poder mirarte a ti nuevamente como el Dios poderoso que puede obrar milagros. Este es el Dios que te sostiene. Este es el Dios que te sostiene. Y yo pido que en esta mañana toda tu situación la entregues al Señor. En el nombre de Jesús. ¿Estás viviendo una situación oscura? ¿Estás viviendo una situación pesimista? ¿Estás viviendo una situación donde parece que todo es tan nefasto? El enemigo te va a querer robar la visión. Pero el Señor está aquí para gritarte si no escuchas, de que Él es tu esperanza. Él es tu esperanza, Él es tu esperanza, Él es tu esperanza. Y yo te pido que entregues al Señor en esta mañana toda situación que parece que quiere rodearte y robarte la fe. El Señor está en este lugar. Te desafío a entregar todo lo que oscurece tu presente y tu futuro. Todo lo que solamente te habla de problemas, del pasado y de lo que no vas a avanzar. Entrégale al Señor en esta mañana. Entrégale al Señor, entrégale al Señor, entrégale al Señor y comienza a vivir una vida plena con Él. Te invito al altar. Amén. Comienza a tomar las cosas por la fe. Comienza a creer en ese Dios de los imposibles. Comienza a creer en ese Dios que no te va a dejar ni te va a desamparar. Comienza a entregar tu corazón solamente al que todo lo puede. Y echa de tu corazón toda tiniebla y toda oscuridad que quiere impedir que la esperanza crezca en tu corazón. Bendito eres, Señor, bendito eres, Señor, bendito eres, Señor. Tú estás aquí en esta mañana, tú estás aquí. Tu gloria se mueve, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, disipamos toda oscuridad, disipamos toda tristeza, disipamos todo desaliento que el enemigo lanza para robar la visión, para robar la esperanza, en el nombre de Jesús. Una mañana de victoria, Señor, una mañana de victoria, una mañana de victoria. Gracias, Señor, gracias. Gracias por poder reunirnos, gracias por poder adorarte, gracias porque la iglesia, Señor, es la fuerza poderosa en la tierra. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Esta no es una reunión más. Esta no es una reunión más. Te desafío a creerle al Señor totalmente. Y yo sé que muchas veces lo has dicho, pero te desafío en esta mañana a decir, Señor, si estoy solo contigo, solo, y no tengo la posibilidad ni siquiera de estar en la iglesia, de estar con los hermanos, ¿cómo es mi relación contigo? ¿Cómo es mi comunión contigo? Te desafío a que encuentres al Señor como tu fortaleza, como tu único Dios, como tu amparo.